Y abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. El domingo pasado comenzamos esta serie, ya sabes, vamos a ir verso por verso en la primera carta de Pedro. Y estuvimos viendo los primeros dos versículos de lo que Pedro va a decir. Y decíamos que ¿quién de nosotros realmente no necesita ánimo, verdad? Todos necesitamos ser animados y necesitamos ser como que, pues que se nos dé una esperanza para poder continuar en nuestro caminar con Dios. Vivimos en tiempos tan extraños, tan difíciles de vivir. Cada quien tiene su propia realidad, tiene que luchar con sus propias cosas, pero sumado a eso, este mundo en el cual nos hemos encontrado y nos hemos topado estos ya casi 2 años en los cuales estamos viviendo en esta pandemia. Entonces creo que la primera carta de Pedro es bastante relevante para nuestra vida y para los tiempos que nos toca vivir. Decíamos que estos cristianos a los cuales Pedro le está escribiendo son cristianos que están por comenzar o quizás ya comenzaron una etapa en la cual ellos van a ser perseguidos y perseguidos básicamente por su fe. Esta carta fue escrita por ahí por el 64 después de Cristo y es importante porque en ese año ya estaba gobernando Nerón. Entonces creo que eso le da aún mayor importancia al contexto en el cual Pedro dice estas cosas, porque estos cristianos necesitaban ser animados y necesitaban ser consolados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pedro? Es lo que él ha comenzado. De hecho, la primera porción estamos viendo como que Pedro está recordando y le está recordando a estos cristianos quién es Dios y quiénes son ellos en Dios. Entonces yo creo que esto es bueno para nosotros. Yo no conozco la situación particular de cada uno de ustedes, sé de algunos, no lo sé todo, pero creo que estas palabras son buenas sobre todo para esta época que nos toca vivir. Entonces vamos a leer, hoy vamos a estar solamente en los versículos 3 al 5, bastante información, bastantes verdades que creo que no vale la pena correr cuando esto es para poder meditar y considerar, ¿va? Entonces vamos a leer del verso 3 al 5 y dice así, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada a los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces aquí Pedro, como que yo siento que como que él explota en gratitud y en adoración a Dios, por lo que él está diciendo y por lo que él va a continuar diciendo. Es interesante que esa palabra bendito es una palabra que en la Biblia siempre está conectada a una reacción de parte de un hombre al ver el favor de Dios hacia su persona. De hecho, por ejemplo, en Lucas 1:68, Zacarías, cuando habla de lo que Dios va a hacer, de esa época que estaba viniendo con Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Entonces él dice bendito, ¿por qué? Porque Dios nos ha visitado. Es siempre una reacción a algo que Dios va a hacer. También el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3 lo pone casi igual como Pedro lo pone aquí. Dice así: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Después Pablo otra vez en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces ves que en la Biblia esta palabra bendito siempre aparece como una reacción de adoración a Dios, como una respuesta al ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Entonces las circunstancias de los oyentes de Pedro no eran buenas el tiempo que ellos vivían. Como muchas de las circunstancias en nuestra vida tampoco a veces son buenas y a lo mejor hoy no son del todo buenas. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos traer a nuestra mente las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Aunque el sufrimiento y el dolor y la dificultad en la vida son reales,
algo que nunca debemos de perder de vista es que son temporales. En cambio, las promesas de Dios son reales, son actuales, pero sobre todo son eternas. Y es por eso que en estos tiempos debemos de traer a nuestra mente y traer a nuestro corazón las verdades de Dios. A veces nuestras emociones, los sentimientos que muchas veces son influenciados por las cosas que vemos, por las circunstancias que nos rodean, como que nos juegan una mala pasada. Y pensamos que para que esa emoción o ese sentimiento se vaya, necesitamos una emoción más fuerte. Y no necesitamos una emoción más fuerte para sacar una emoción. Necesitamos una verdad. La verdad de Dios es lo que necesitamos. Agarrarnos a ella con todo lo que tenemos y agarrarnos a sus promesas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Él bendice a Dios y alaba a Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué podemos bendecir a Dios? ¿Por qué Pedro les está diciendo a estos cristianos que están oyendo que van a ser perseguidos, que ya están siendo perseguidos? ¿Por qué Pedro puede decir esto cuando él en su vida está en cierta manera siendo acechado por el Estado romano? ¿Por qué puede decir eso? ¿Ves? ¿Podemos o tenemos que bendecir a Dios solamente cuando las cosas están bien? ¿Podemos bendecir a Dios solamente cuando estamos a lo mejor en un resort de la Riviera Maya? ¿O podemos bendecir a Dios cuando estamos en las circunstancias más difíciles y más terribles? Creo que la primera carta de Pedro nos habla de esta adoración que ocurre en las circunstancias complicadas y difíciles. Entonces, ¿por qué podemos bendecir al Padre? Porque aquí Pedro nos va a dar, vamos a ver 3 cosas por las cuales podemos bendecir a Dios. Esta palabra de bendecir es interesante porque quiere decir hablar bien. Es una palabra que a veces se usa cuando en un funeral, el original de esta palabra es una palabra que a veces se refiere a cuando una persona fallece y a veces alguien da un discurso como para elogiar a la persona porque falleció. Esa es la palabra en el original, es hablar bien. Y no es que Dios haya muerto, no está hablando de eso, pero está hablando de hablar bien de alguien. Y Pedro dice, yo hablo bien, yo alabo y yo bendigo a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que Él ha hecho, por qué podemos nosotros hablar bien de Dios. Mucha gente hoy en día hablará mal de Dios, pero porque no conoce a Dios. Pero Pedro conoció a Jesús, conoció a Dios hecho hombre. Y nos da aquí las razones por las cuales tú y yo, en medio de nuestras situaciones más difíciles, también podemos hablar bien y podemos adorar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Y lo primero que aquí Pedro dice es que podemos bendecir a nuestro Dios porque tenemos una esperanza viva. Fíjate otra vez el verso 3, dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro aquí nos da la primera razón por la cual podemos como adorar a Dios y poder bendecir su nombre, porque tenemos una esperanza viva. La palabra esperanza, el diccionario la define como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Cuando eso que deseas, tú lo ves como algo alcanzable, esa es una esperanza. Ahora, la diferencia con cualquier esperanza que este mundo pueda darnos, ofrecernos, o cualquier esperanza que tú y yo podamos tener, es que hay un distintivo en esta esperanza que Pedro nos habla acá. Hay algo que hace la esperanza del cristiano diferente a la esperanza que podemos obtener o que este mundo nos puede ofrecer. ¿Cuál es ese distintivo? Dice que esta es una esperanza viva, ¿ves? Ese es el distintivo de esta esperanza que Pedro nos está hablando. Entonces, no todo en lo que ponemos nuestra esperanza vale la pena, ¿ok? Eso es muy importante, porque aquí Pedro hace una distinción entre una esperanza que puede ser muy válida quizás en tu vida o en mi vida, y él dice, no, esta esperanza es una esperanza que está viva. Entonces, eso quiere decir que hay diferentes tipos de esperanza. Hay unas que están vivas y hay otras que probablemente están muertas. Entonces, no todo en lo cual tú y yo ponemos nuestra esperanza vale la pena. Tampoco todas las cosas en las cuales tú y yo pongamos nuestra esperanza se van a cumplir o las vamos a alcanzar. ¿Cuántas decepciones a veces nos hemos llevado en la vida por haber puesto nuestra esperanza en algo que finalmente nunca ocurrió, nunca terminó como nosotros
soñábamos o anhelábamos o esperábamos y terminamos decepcionados porque eso no se consumió, no se cumplió. A lo mejor tenías la esperanza de tener, no sé, X trabajo. A lo mejor tenías esperanza de a esta edad alcanzar ciertas cosas, de tener cierto trabajo, de a lo mejor si eres soltero estar casado, si estás casado tener hijos, y a lo mejor no se han dado las cosas como tú esperabas, ¿verdad? Entonces no todas las cosas que esperamos valen la pena y no todas las cosas que esperamos necesariamente se van a cumplir. Entonces esta esperanza es diferente, porque dice que esta esperanza es una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque esta esperanza está viva porque está conectado a algo. ¿Cuál es la fuente de la esperanza que el cristiano tiene? Aquí el texto nos da la respuesta. Dice, una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La fuente de esta esperanza y la razón por la cual esta esperanza está viva es porque está conectado a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el que resucitó de entre los muertos. Y eso hace que nuestra esperanza esté viva. Porque imagínate, o sea, ¿quién puede decir que ha vencido a la muerte? ¿Quién puede decir que volvió de la muerte, que conquistó a la muerte y que derrotó a la muerte? Entonces la esperanza del cristiano es una esperanza viva porque tiene que ver con quién es Jesús, con que Él tiene autoridad sobre la muerte, con que Él es vencedor sobre la muerte, que Él conquistó la muerte. Cualquier cosa en la cual muchas veces tú y yo podamos poner nuestra esperanza y no nos explique qué es la muerte, por qué morimos y cómo solucionarlo, creo que es una esperanza que no vale mucho la pena. La razón por la cual nuestra esperanza en Jesús está viva es porque Él nos ha hablado y nos ha dado la respuesta sobre las cosas importantes de la vida. Y Él no solamente habló y dijo cosas verdaderas, sino que Él con su vida demostró que lo que Él dijo era cierto. Él volvió de entre los muertos, Él resucitó de entre los muertos. No una persona lo vio, cientos de personas lo vieron resucitado. En lugares cerrados, en lugares abiertos, individuos, grupos, hombres, mujeres. Entonces su resurrección, esa que dice ahí que Él resucitó de entre los muertos, es lo que hace a que nuestra confianza, nuestra esperanza en Él sea una esperanza que no es como incierta, está viva porque Jesús está vivo. Ahora, cuando aquí Pedro dice que nuestra esperanza está viva porque Él resucitó de entre los muertos, creo que eso es importante. Porque mucha gente a lo largo de la historia ha hablado sobre, o ha tratado de explicar la muerte, la vida después de la muerte, si es que hay vida o no. Y muchos han hablado, a lo mejor ya han querido dar su explicación, pero Jesús nos habló con certeza qué es la muerte, qué viene después, por qué necesitamos considerar ciertas cosas antes de la muerte y sobre todo una solución al problema de la muerte. Jesús da la explicación. Y la Biblia, de hecho, nos dice que la muerte es el último enemigo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 26, dice, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, la esperanza viva que tenemos es que nuestro Salvador, Jesucristo, venció al enemigo más grande que teníamos, que se llama la muerte. Y sí, todavía tenemos que morir físicamente, pero la muerte eterna, la separación de Dios por la eternidad, eso es algo que Jesús solucionó y que cuando tú y yo tenemos nuestra fe en Jesús y hemos puesto nuestra confianza en Él, la muerte deja de ser nuestro enemigo y pasa a ser más que nada un instrumento el cual Dios usará para llevarnos al cielo. Ya no es nuestro enemigo una vez que somos creyentes, sino que es el medio por el cual Dios nos transportará a su presencia. Entonces, este enemigo lo venció Jesucristo. Y es importante porque tú dices, bueno, o sea, eso de la muerte, ¿qué onda con eso? Porque ¿cómo puedo saber yo que lo que la Biblia dice es real?
La respuesta es bien sencilla, todos vamos a morir, ¿ok? Y nuestra muerte demuestra que lo que la Biblia dice es verdad, porque la Biblia nos dice que vamos a morir, que todos tenemos una cita con la muerte y nos da la razón por la cual eso ocurre. Y básicamente todos morimos porque todos somos hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán. En 1 Corintios 15, 22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la Biblia y Dios nos da la explicación por qué morimos, porque todos estamos en Adán, o sea, todos somos descendientes de Él. Y básicamente esa es la razón. Entonces, la muerte es un enemigo real, la muerte es algo que ocurre en nuestra vida porque somos descendientes de Adán. Pero podemos confiar en Jesús porque Él tiene el poder sobre la muerte. En Apocalipsis 1, 17 al 18, ¿se acuerdan? Lo vimos hace muchos meses atrás cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pero ahí Jesús da una serie de descripciones sobre Él mismo y dice, Juan está hablando, está escribiendo, dice, cuando lo vi, a Jesús, dice, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando alguien te dice, yo tengo las llaves, ¿qué es lo que entiendes con eso? Es, yo tengo el poder, yo tengo el control sobre eso. Y Jesús nos dice, yo estuve muerto un tiempo, pero volví a la vida, y no solamente eso, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno, están en mi mano, yo tengo el poder. Entonces, por eso nuestra esperanza es una esperanza viva, porque Jesús está vivo, porque Jesús venció a la muerte. Entonces, lo que Él nos ofrece, lo que Él nos da y a lo cual Él nos invita, es algo en lo cual tú y yo podemos plenamente confiar. ¿Por qué podemos confiar? Porque Él está vivo y porque Él derrotó al enemigo que teníamos. Y no solamente Él derrotó a la muerte, sino que también, como dice Hebreos, Él nos ha hecho libres del miedo a la muerte, del temor a la muerte. Algo que en este tiempo de pandemia muchísimas personas han batallado finalmente es con esa realidad. Que muchos han batallado con esta idea de, ok, este virus, lo que sea, tiene la capacidad de a lo mejor quitar la vida. Y claro, al inicio se veía un panorama así, pero oscuro. Y con el tiempo hemos descubierto que no era tan así como se nos decía al inicio. Pero aún así, esta situación nos hizo pensar a muchos lidiar con esa realidad, de que finalmente no somos tan fuertes como creemos, somos más frágiles de lo que pensamos, y que basta algo tan sencillo, quizás algo que tan pequeño que es imperceptible para irnos. Y ese temor al morir, ese temor a lo que vendrá después, dice la Biblia, dice Hebreos, que Jesús y que Dios no solamente resolvió el problema de la muerte, sino también el problema del temor a la muerte. Ya nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque Jesús venció la muerte. Y simplemente será el medio por el cual Dios nos llevará a nuestra morada, a nuestra nueva casa, con Él. Entonces, nuestra esperanza está viva porque Él está conectada a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿todos tienen esta esperanza o no? ¿Tú tienes esta esperanza? ¿Cómo nos apropiamos de esta esperanza que Pedro nos dice que está viva, pero que evidentemente no todos tienen? ¿Cómo lo hacemos nuestra? Y creo que está conectado con lo que dice antes, cuando dice ahí que el verso 3, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, como dice la Reina Valera, renacer a una esperanza viva. A esta esperanza viva se tiene que nacer de nuevo hacia ese destino, ¿ok? Antes estábamos sin esperanza, ahora nacemos a esta nueva esperanza, como que cambiamos de destino, como que cambiamos de territorio. De una vida sin esperanza a una vida llena de esperanza, una esperanza viva. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo nos apropiamos? Necesitamos nacer de nuevo. Dice que Dios nos hace nacer de nuevo. Y sabes que todos nosotros nacimos un día, todos hemos nacido. Un nacimiento natural. Pero necesitamos nacer de nuevo espiritualmente si queremos nosotros poder experimentar la salvación.
Necesitamos un nuevo nacimiento. Y mira lo que Jesús habló con este hombre religioso. Y acompáñame en tu Biblia a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versos del 1 al 6, vamos a leer esta conversación, esta interacción que Jesús tiene con este hombre religioso llamado Nicodemo, un hombre que no era ignorante de las cosas de Dios, un hombre devoto, un hombre que amaba a Dios, pero que estaba fascinado por lo que Jesús estaba diciendo y estaba fascinado con lo que Jesús estaba haciendo. Y fíjate cómo transcurre esta conversación. Juan 3, del 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enseguida entra, no hay como que un preámbulo, le dice enseguida: mira Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. No fue con rodeos ni nada. Enseguida le dice y le habla de la necesidad de nacer de nuevo, de un nacimiento espiritual. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque el hombre está muerto espiritualmente. El hombre en el Edén, Adán y Eva al pecar murieron espiritualmente. ¿Se acuerdan en Génesis 2 y 3? Puedes leerlo después. Dios le dice: mira, puedes comer de todo menos de este árbol. Y el día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir. Y Dios no estaba jugando, no es a la primera, a la segunda te voy a dar 3 oportunidades. Hay una sola oportunidad. Yo no estoy jugando, Adán. Si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Y vemos la siguiente escena ahí, a los pies de ese árbol. Al hombre y a la mujer. Y comieron, desobedecieron voluntariamente y murieron. ¿Murieron físicamente ese día? No murieron físicamente ese día. Murieron después, muchos años después. Pero ese día que ellos desobedecieron, el pecado entró y ellos murieron espiritualmente. Esa parte de nuestra vida, del ser humano, el espíritu con el cual el hombre tiene comunión con Dios, murió. Y el hombre quedó separado de su Creador. Por eso Jesús le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros que necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. El apóstol Pablo en Efesios 2, verso 1, habla de que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Tú y yo nacemos muertos espiritualmente. Adán estaba vivo y murió espiritualmente. Pero al ser todos descendientes de él, hemos nacido en esa condición, desconectados de Dios, separados de Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ahora la pregunta es: ¿quién nos hace nacer de nuevo? De aquí el texto nos da la respuesta. Es Dios quien nos engendra espiritualmente. Dice que es Dios quien nos hace nacer. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mira lo que Jesús dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 al 13. Dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Este nuevo nacimiento tiene que ver con la voluntad de Dios. Él es el que nos engendra, Él es el que nos hace nacer de nuevo. ¿Significa eso que el hombre no tiene ninguna parte en esto? No significa eso. Vemos claramente en la Biblia que la Biblia nos enseña que debemos de creer, oír el Evangelio y creer en Jesucristo. Debemos de responder a lo que Dios ha hecho al Él tomar la iniciativa. Pero este nuevo nacimiento, que no es posible por algo que nosotros podamos hacer, tú y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos.
Vivimos en un mundo, en una cultura que le enseña a todos de que ellos pueden cambiarse a sí mismos. La Biblia nos dice que nosotros no podemos cambiarnos. Podemos quizás mejorar ciertas cosas o no, pero nuestra ser, nuestra realidad y quienes somos no lo podemos cambiar nosotros. Tenemos que nacer de nuevo, y el que nos hace nacer de nuevo es Dios. ¿Qué es lo que tengo que yo sí hacer? Es oír y creer en el Evangelio y arrepentirme de mis pecados. Dios nos hace nacer de nuevo a esta esperanza. O sea, pasamos de muerte a una esperanza viva. ¿Quién te puede ofrecer eso? Todo lo que te ofrecen en este mundo es una esperanza a lo mejor, pero que no está viva. Tú no sabes, probablemente no va a terminar siendo lo que tú esperabas. Por eso esta esperanza está viva, pero para hacerla tuya tienes que nacer de nuevo. Y si tú no eres un creyente, si tú no has creído en Jesús, puedes hacerlo. Dios está esperándote con los brazos abiertos, pero necesitas venir, lo que oyes de Jesús, creerlo, arrepentirte y venir a Él. Ahora, lo que me llama mucho la atención que Pedro también dice, que ¿por qué Él nos hace nacer de nuevo? ¿Qué es lo que motivó a Dios el hacernos nacer de nuevo? Dice aquí, quien según su gran misericordia. La razón por la cual Dios nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva vida, no es porque nosotros seamos muy amorosos y que Dios diga, mira qué bonito, sí se merece, entonces mira, pues le echó ganas, voy a darle nueva vida. No tiene nada que ver con nosotros. Dice que es según su gran misericordia. La razón por la cual Dios nos da un nuevo nacimiento es por quién es Él, más que por quién somos nosotros. Es por su gran misericordia, por sus múltiples misericordias, que Él nos hace nacer de nuevo. Esta es la motivación de Dios al darnos un nuevo nacimiento. Grandes misericordias, múltiples misericordias. O sea, Dios es un Dios muy, muy bueno. Un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, lento para la ira, dice la Biblia. Él es tan bueno que quiere darnos una nueva vida y despertarnos y trasladarnos de las tinieblas a esta esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Una esperanza a prueba de la muerte, una esperanza a prueba del tiempo. Entonces, esa es la primera verdad que estos cristianos en problemas necesitan recordar, que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Tu esperanza es que este mundo vuelva como era en el 2019, a lo mejor? A lo mejor sí, a lo mejor digo, no necesariamente sea inválido. Yo creo que este mundo cambió y llegó para quedarse como está. Pero por eso nos vamos como a derrumbar podemos tener muchas esperanzas. Entonces tenemos que examinar, ¿vale la pena poner mi confianza y agarrarme de algo que yo espero cuando realmente el mundo no tiene la menor idea de lo que está haciendo? Decimos, vamos a voltear a ver a nuestras autoridades. No, mejor, vamos a orar por nuestras autoridades, porque tú los ves y no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Entonces andamos buscando de qué podemos agarrarnos. Y sobre todo en tiempos conflictivos, tiempos difíciles. Y Pedro nos dice, no vean para el mundo, porque el mundo en el tiempo de Pedro está siendo hostil para los cristianos. Vean quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por ustedes. Nos dio una esperanza viva. Lo segundo que podemos agarrarnos y consolarnos en tiempos de dificultad es lo que Pedro continúa diciendo ahí en el verso 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. La segunda bendición que tenemos por ser creyentes y la segunda bendición que tenemos de haber nacido de nuevo por la intervención de Dios es que hemos recibido una herencia. Dios nos ha dado una herencia. No sé si tú en esta vida has alguna vez recibido una herencia, pero el diccionario define una herencia como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transferibles a sus herederos. Esa es básicamente una buena definición de una herencia. Y aquí Pedro nos dice que cada creyente tiene una herencia de parte de Dios. Tenemos una herencia. ¿Cuál es la naturaleza de esta herencia? ¿Cómo podemos verla? ¿Será buena? ¿Será mala? Aquí nos da como
los calificativos que tiene esta herencia que tenemos en Jesucristo. Lo primero que dice es que esta herencia es incorruptible. Esa palabra incorruptible puede traducirse como imperecedero, inmortal, que no decae. Me gusta como la NBI lo pone como indestructible. La herencia que Dios nos da es indestructible. No decae nunca. Nunca pierde su valor, nunca se devalúa, nunca pierde lo que es, nunca va a decaer, nunca va a dejar de ser. Es incorruptible, que no se puede corromper. Y esta palabra en la Biblia aparece muchas veces y todas las veces generalmente aparece conectada al carácter de Dios. En Romanos 1:23, Pedro nos dice ahí que Dios es un Dios incorruptible, la misma palabra. En 1 Corintios 9:25, Pablo nos dice de que recibiremos los creyentes una corona incorruptible. En 1 Corintios 15:52, Pablo nos dice que nosotros seremos resucitados incorruptibles. Y en 1 Pedro 1:23, más abajito en este capítulo, dice que la palabra de Dios es incorruptible. Todo lo que Dios es y hace y tiene y da es incorruptible. O sea, es inmortal, no decae, es indestructible. Todas las herencias que tú puedas recibir, que yo pueda recibir en esta vida, son terrenales, por lo tanto son perecederas, completamente perecederas. Pero la herencia que Dios nos ha dado es indestructible, indestructible. Entonces, estos cristianos que están comenzando a ser perseguidos, que quizás van a ser despojados de cosas materiales, pero también a veces de cosas sociales, tienen que, en ese momento en que la emoción y el sentimiento los está a lo mejor como que queriendo convencer de que lo temporal es lo más importante, ellos deben de traer a su mente que realmente lo que Dios nos da, en contraste con lo que este mundo da, lo que Dios da es así, nunca va a decaer, nunca va a decaer. En este mundo te podrán faltar quizás muchas cosas, pero en el mundo que viene lo tienes absolutamente todo. Algunas personas ven la muerte como, la muerte significa perderlo todo. Pero el cristiano, la muerte significa ganarlo todo. Todo. Lo segundo que dice de esta herencia es que es una herencia inmaculada. O como dice la Reina Valera, incontaminada. Eso quiere decir que lo que Dios nos da está libre de mancha, que está completamente puro y que no tiene absolutamente ningún defecto, ninguno. Así es la herencia que Dios nos da. Y el tercer calificativo que Pedro da sobre la herencia que Dios nos da es que no se marchita, o como dice la Reina Valera, es inmarcesible. Esta idea de no se marchita o inmarcesible habla de algo que no se va a secar, que no se va a marchitar, como las flores se marchitan con el tiempo y se secan. Lo que Dios nos ha dado nunca se seca, nunca pierde su calidad y nunca pierde su belleza. Es como una flor que siempre se mantiene viva. Nunca se va a secar, nunca se va a afear. Siempre va a estar con vida, con calidad y con belleza. Y eso es lo que Dios nos da. Incorruptible, inmaculada, inmarcesible. Si lo que Dios nos da es así, significa entonces que la herencia que Pedro nos está hablando acá no tiene que ver con cosas que Dios te pueda dar en esta vida, porque todo lo que tengamos en esta vida se marchita y se echa a perder. Aquí Pedro nos dice que esta herencia está reservada en los cielos. Y sabes que vivimos en un mundo donde somos súper materialistas. Y sí, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pero es por esta razón que esta idea, en una cultura tan consumista como la que vivimos, este mundo occidental, tan preocupado de que estamos de las cosas materiales, por eso que este evangelio de la prosperidad es muy popular, porque promete muchas cosas en esta vida. Y te pinta como que tu mejor vida comienza ahora y tu mejor vida no comienza en esta vida. Inicia acá con tu relación con Dios, pero nuestra mejor vida está en la eternidad. Como decía una persona, si tu mejor vida es ahora, es porque no vas al cielo. Pero si vas al cielo, tu mejor vida no es ahora.
Si tú no vas al cielo, tu mejor vida será ahora, porque la que viene después será horrible. Pero aquí habla de una herencia que está reservada en los cielos. Pedro no anda prometiendo una vida de color de rosa, una vida en que tus sueños se van a cumplir, en que vas a tener todo lo que quieres y no vas a tener problemas. Pedro no habla de esas cosas. Pedro sabe que el sufrimiento es real, lo vamos a ver la próxima semana, él habla de eso. Pero nos habla de algo más grande que esta vida, más grande, donde podemos agarrarnos, donde nuestra vida puede estar anclada y nuestra vida está segura porque está anclada al trono de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Y ¿sabes qué? O sea, ¿qué es algo incorruptible, inmaculado, inmarcesible? No es algo terrenal. Y creo que nuestra mayor herencia es Dios mismo. Jesús es nuestra herencia. Me encanta como el rey David lo escribe en el Salmo 16:5. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es mi porción, Él es mi herencia, Dios mismo. El Salmo 73, verso 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Puedes decir eso tú hoy? Que mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero yo sé que mi herencia y lo que me toca a mí es Dios mismo. Él es mi porción. Por eso esta herencia que Dios nos da, esa prueba de muerte, esa prueba de pecado y esa prueba de tiempo. Ni el pecado, ni la muerte, ni el tiempo pueden robarnos lo que Dios nos ha dado. Compara eso versus cualquier esperanza que puedas tener y todas van a fallar en estas tres áreas. Cualquier herencia va a ser detenida por la muerte, de lo que tienes o la tuya propia. Cualquier herencia en este mundo va a ser afectado por el pecado. Echamos a perder las cosas que tenemos, que Dios nos da, por el corazón que tenemos. Y cualquier herencia que podamos recibir está limitada por el tiempo, ya sea el tuyo o el de lo que te dieron. Entonces, la herencia que Dios nos da no está limitada por muerte, pecado o tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el estatus de esa herencia? ¿Cuál es el estatus? Dice que está reservada en el cielo. Está reservada. Quiere decir que Dios la ha guardado. La idea de reservado es tener cuidado. Es un término militar que quiere decir guardar. Básicamente es como echarle un ojo encima, siempre estar ahí cuidándolo, que nadie lo va a tomar, nada se va a perder. Lo que Dios te ha dado, nadie lo va a robar, absolutamente nadie, no se va a perder. Está reservada. Dios hizo una reservación para ti en el cielo, con tu nombre, para ti. Dios de hecho ya te ve ahí. Está reservada en los cielos. O sea, no lo vamos a perder. Has oído y has sabido de muchos casos a veces donde cuando fallece un papá y lo que sea que tenía el papá o la mamá queda intestado. O sea, no hay un testamento. Y a veces hay problemas por eso, porque los hermanos se pelean. A lo mejor te quedas con el bien, pero te quedas sin hermanos, sin relaciones. O a veces pierdes las cosas porque hubo un tremendo lío y no quedó claro realmente cuál era la herencia y qué le tocaba a cada quien. Bueno, Dios no es así. Lo que Dios te da, nadie te lo va a poder quitar. En esta vida a lo mejor perdemos muchas cosas, pero en la vida eterna, todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a dar. Y está reservada. Ese es el estatus de nuestra herencia. ¿De qué sirve llegar al cielo si no tienes la certeza que lo que está ahí va a seguir estando ahí? Dice que está reservada para nosotros, porque Él la tiene guardada, Él la tiene custodiada. Es como la idea de tener una guarnición, está protegida para que sea para ti. Nadie la va a quitar, nadie la va a usurpar, nadie va a hacer absolutamente nada, porque Dios la tiene reservada para ti en el cielo. Y eso es importante, reservada en los cielos. Pedro no está hablando de una esperanza que está en que el mundo sea mejor, en que las circunstancias cambien. ¿Está malo orar por eso? No, no está malo.
Pero nuestra esperanza es más grande que esta vida, y es en esas cosas donde debemos de agarrarnos, en las cosas de lo eterno. Y la última bendición que Pedro nos da, que tenemos como cristianos, está en el verso 5. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. O como dice la Reina Valera, son guardados por el poder de Dios. Y esa es nuestra seguridad. Yo encuentro este versículo, un versículo muy potente sobre la seguridad de nuestra salvación. Dice que somos protegidos, somos guardados por el poder de Dios para la salvación. Esta idea de ser guardados quiere hablar de vigilar, de montar guardia para proteger. Y es una buena manera en que Pedro lo explica para hablarnos de que tú y yo, al poner nuestra fe en Jesucristo, podemos tener la certeza de que la salvación es algo real en nuestra vida, que llegaremos al cielo, Ahora, tú dices, ok, este versículo, si tú lo lees así a la rápida, dice que somos protegidos por el poder de Dios y te quedas nada más ahí. Puede crear la impresión en cualquier lector que, ok, esto significa entonces que Dios nos va a proteger absolutamente de todo y que nada malo nos va a pasar en esta vida, que nada malo nos puede suceder, que no nos podemos enfermar, que no podemos pasar por sufrimiento. Pero lo que dice Pedro, ¿para qué nos protege Dios? ¿Para qué es el poder de Dios para protección? Es para salvación. Para salvación. Ok, nada más veamos un poco la historia de la iglesia cristiana. Ok, veamos a Jesús. Jesús no sufrió, Jesús no pasó por problemas, Jesús murió en una cruz. Ok, veamos a los que vinieron después, veamos a los apóstoles. Dios los protegió de todo, nunca murieron de viejitos, no, solamente uno, Juan. Pero todos los demás fueron mártires. Ok, veamos a los primeros cristianos de la primera iglesia. No, ellos nunca sufrieron. Al inicio estaba todo tranquilo, pero vino la persecución y ellos tuvieron que salir de Jerusalén y llevaron el evangelio, pero en diferentes áreas del imperio ellos padecieron. Entonces vemos claramente que esta protección que Pedro promete, la protección de Dios, no significa primeramente una protección física, que Dios lo puede hacer y lo hace. De hecho, como vimos cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, un cristiano que está caminando en la voluntad de Dios es indestructible hasta que su propósito se cumple y Dios te llama a su presencia y ya. Entonces Dios nos guarda hasta que Él diga, ok, el propósito de la vida de Edgar se cumplió, es tiempo de volver a casa y de venir. Dios sí nos protege en ese sentido, pero aquí está hablando no de eso primeramente, está hablando de una protección, el ser guardados para salvación, para la salvación. ¿De qué me sirve una esperanza en el cielo? ¿De qué me sirven las cosas que están en el cielo, que Dios nos ha prometido, si no tenemos la seguridad de que cuando muramos llegaremos ahí? ¿Cómo poder estar seguros? Entonces aquí Dios nos da una seguridad a cada cristiano, que Él está guardando nuestra vida y que llegaremos al cielo, que la salvación es una realidad en nuestra vida. En Juan capítulo 10, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30, Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30, mira las palabras de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y ahí no está hablando de perecer en el sentido de nunca vamos a morir, ¿ok? La idea de perecer en la Biblia tiene que ver con una idea de la muerte eterna, de ser condenados por Dios. Eso es perecer. Entonces dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Piensa un poco en esto que Jesús acaba de decir.
¿Dónde está tu vida? ¿Por qué tu vida está segura? Porque tu vida está en dos manos. Está en las manos del Padre y aparte está en las manos de Jesús. Eso es razón suficiente para calmar cualquier pánico, cualquier miedo, de cualquier cosa. Porque hay dos manos que tienen nuestra vida dentro de ellas. Las manos del Padre y las manos del Hijo. Entonces, llámalo doble seguridad, ¿ok? Doble candado, doble protección. Son las manos del Padre y del Hijo en el cual nuestras vidas están. Y dice, nada las puede arrebatar de ahí. Él nos ha dado vida eterna y nadie nos puede quitar de ahí. Y es muy importante eso. Y piensa un poco en el tiempo en el cual Pedro está hablando estas cosas. Está Nerón, ¿ok? Un emperador que es conocido por su severidad, por su injusticia, por todo lo tremendo que él hizo en contra de muchos, sobre todo de los cristianos. Y Pedro está diciendo, mira, no importa que Nerón está gobernando Roma, nuestra vida no está en las manos de Nerón, nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces es lo mismo para nosotros hoy. Es poco relevante y poco problemático para Dios quién está gobernando en el Palacio Nacional, en las Naciones Unidas, donde quiera. Porque nuestras vidas no están en las manos de esas personas. Nuestras vidas están en manos del Padre y en las manos del Hijo. Entonces, estas verdades tenemos que traerlas a nuestra mente porque las circunstancias muchas veces van a traer sentimientos de temor, de angustia, de pánico. Y Jesús nos dice, no tengas miedo, tu vida está en mis manos y vas a llegar al cielo. De hecho, yo te veo ahí ya. Esa es la idea. Mira lo que el apóstol Pablo dice al final de su vida, 2 Timoteo 4:18. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Dice, está hablando de que Dios los va a proteger absolutamente de cualquier peligro terrenal. No está hablando de eso. De hecho, cuando Pablo escribe esto, está a días, a horas de morir decapitado. Pero él sabe muy bien cuál es la seguridad que él tiene. No está hablando de una integridad necesariamente física. Él está hablando que el Señor lo va a librar de toda obra mala y me traerá ¿a dónde? A salvo a su reino celestial. Esa es la seguridad que Dios nos da. Esa es la seguridad que tiene todo cristiano. Que Dios ha guardado y guarda y guardará nuestra vida hasta que estemos con Él en el cielo. Y nos llevará a ese destino. Somos guardados por la mano de Dios y por la mano del Hijo. Entonces, creo que estas palabras de Pedro son importantes, porque antes de comenzar a tratar y a explicar por qué pasamos por pruebas, que lo vamos a ver la próxima semana en los textos que vienen adelante, él quiere entradas, luego decir, ok, esto es de donde nos agarramos. Antes de hablar de los problemas que son reales y de las pruebas que son reales, esto es donde estamos sostenidos. Tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia y somos guardados por Dios. Somos guardados. Entonces, como conclusión, en este mundo puede que hayan varias cosas por las cuales podamos desanimarnos. Pero leyendo la Biblia tenemos muchas verdades en las cuales nos podemos regocijar ahora y adorar a Dios ahora también. Porque nada más quiero leértelo rápido, no lo vamos a profundizar ahora, pero fíjate el verso 6. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y después dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos. Ok, ya vamos a hablar del sufrimiento, dice Pedro. Pero estas verdades que Pedro acaba de darnos, de que tenemos una esperanza viva, que tenemos una herencia en los cielos, que somos guardados y seremos guardados por Dios hasta llegar al cielo, esas son razones suficientes para hoy, en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, poder regocijarnos y alegrarnos. Y no solamente eso, no solamente alegrarnos en nuestro Dios y en lo que Él nos ha dado, sino también, como dice el verso 3, en bendecir y hablar bien de nuestro Dios.
porque Él nos ha dado todas estas cosas a ti, a mí. ¿Por qué? Por su gran misericordia, simplemente por gracia. Entonces, mis hermanos, tenemos una esperanza, tenemos una herencia y somos guardados. Tengamos ánimo.